Gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Qué gusto ver a varios amigos conocidos de mucho tiempo. Me refiero a los estudiantes de mecatrónica, no sé qué. Bueno, miren, como ya me di cuenta de que la plática anterior fue la de captar, aunque ya cambiamos de audiencia, de todos modos me pareció correcto platicar algo de los antecedentes, cómo se origina este tema de las cosechas de agua en Chihuahua, de la manera como se ha desarrollado. Porque esta es una inquietud que, bueno, las cosechas de agua pues es una tecnología alternativa de hace muchos, no voy a decir años, de hace muchos siglos. Sin embargo, como muchas cosas de la tecnología, pues se dejan de utilizar y se olvidan, y luego después cuando se requieren en condiciones especiales, pues resulta que son las mejores tecnologías que tenemos en la actualidad para resolver problemas que de otra manera no se pueden resolver. Y ese es quizá uno de los principales argumentos que les voy a plantear. Me dicen que aquí hay alumnos de mecatrónica, ¿sí? ¿Y los de este lado de qué carrera son? ¿Mantenimiento industrial? ¿Sí? ¿Y ustedes? También mantenimiento industrial. Muy bien. Entonces voy a tratar de plantearles también algunos conceptos que les sirvan o que los reten a ustedes en su formación universitaria. Miren, este fue un taller al que me invitaron allá en Velayo. Esto está en el lago de Como, en Italia, y se los platico porque pues, nos invitaron ahí a hablar sobre aguas transfronterizas internacionales. Era un grupo de expertos de todo el mundo que se reunieron ahí como una especie de think tank. Eso que ven ahí es todo eso es como un pueblito, toda la parte del cerro, donde está ahí el castillo que se ve al fondo y todo eso, es de la Fundación Rockefeller. Luego ellos dan grants para estos investigadores y hacen esa exploración. A mí me invitaron para que criticara el trabajo de los investigadores. Y entonces me pidieron que hiciera una exposición de cuáles eran los retos más importantes que yo veía, por ejemplo, aquí en México. Y eso es de lo que les quiero hablar, porque a mí me parece, este es uno de los retos que a mí profesionalmente más me han llamado y me han movido en toda mi trayectoria profesional. Ahorita me estaba acordando ahí, ese pasto, para los de mecatrónica, ese pasto lo podan con un robot. Bueno, a mí me tocó hacer una exposición de cómo hacer el caso por los excluidos. Miren, esa es una habitación típica de la Sierra Tarahumara. Hay otras que están peores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el techo no tiene ni siquiera lámina, tiene madera, tiene troncos. En otros, pues, no hay casa, hay cueva, hay un tejabán, y así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Primero, que yo les decía que en México el 8% de la población, estamos hablando, esto fue en el 2017, pero no ha variado significativamente. Ahorita anda alrededor del 9% de la población, ni siquiera se ha disminuido, ha aumentado. El 8% sin agua potable en México. Entonces, a mí me da mucha risa cuando la gente empezaba a hablar del derecho humano al agua, allá en México, en las reuniones allá de la Cámara de Diputados, cuando acá el legislador Campbell se peleaba por el derecho humano al agua y todo, les decía, ustedes están hablando del derecho humano al agua de los que sí tenemos agua, porque casi todas las cosas que se planteaban era de que el acceso y que el precio y que sí quién va a pagar y quién sé qué. Yo les decía, hay más de 9 millones de personas, de mexicanos, que no tienen acceso al agua potable. A ellos, ¿de qué les sirve la ley? ¿De qué les sirve el que ponga en la Constitución el derecho humano al agua? O sea, básicamente lo que estamos haciendo es reconociendo que no se cumple el derecho humano al agua en todas estas personas. Bueno, de los 9 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en México, más o menos, esa cifra varía, pero más o menos,
pues como 120,000 personas de esas viven en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, en los municipios de la Sierra Tarahumara, desde la alta hasta la baja. Y los otros, también en el estado de Chihuahua, que tampoco tienen acceso al agua, pues están básicamente en las periferias de algunas ciudades, por cantidad, las más importantes en Chihuahua y en Juárez, donde hay una cantidad muy importante también de personas que no tienen acceso al agua. Pero bueno, los 120,000 personas que viven en la sierra tienen además otro grave problema. Pues no pintan, no les alcanza ni un diputado. Entonces, pues, ¿quién los representa, o quién los defiende, o quién les consigue presupuestos? Entonces, pues, o sea, para que traten de visualizar realmente la marginación que tienen. Además, viven en comunidades que están, pues, esa es una foto preciosa de la sierra siempre es preciosa, al menos ahorita por la sequía, ¿verdad? Pero bueno, ahí todavía había agua en esa foto. Y entonces, pues vean esas casitas. ¿Y las otras dónde están? Síganle y se las van a ir encontrando a 500 metros, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, así van las casitas. Entonces, pues ¿cómo le hacemos para darles agua? Miren, por ejemplo, aquí en una colonia, si se fijan cómo son las colonias nuevas, aquí en Chihuahua. ¿Quién vive en un fraccionamiento relativamente nuevo aquí en Chihuahua? Levanten la mano. No se hagan, están chavos. Relativamente nuevo quiere decir 15 años, 20 años, eso es relativamente nuevo. Bueno, ¿de qué tamaño son los lotes? 120 metros, más o menos, que empiezan con construcciones entre 60 metros hasta los 100 metros, si son dos plantas, etc. Bueno, pues en un fraccionamiento de esos podemos acomodar en 120 metros pues un chorro de casas, y entonces se les puede dar agua potable porque pones una línea y todo. Entonces, mucha gente se le puede dar agua. En la sierra, pues ¿cómo le haces si las casas están así de separadas? Y luego, ¿cómo subes y bajas el agua? Entonces, la solución tradicional de los ingenieros civil, no funciona ahí, porque cuesta un dineral que nadie tiene. En caso de que hubiera agua y luego quien la construyera y todo eso, ¿no? Entonces, la solución clásica de los ingenieros, las nuevas tecnologías, medidores inteligentes y ese tipo de cosas, ¿no? Tuberías de PDA, minimizas la fricción, cualquier tipo de última tecnología que tengamos en la distribución de agua, allá no funciona. Entonces esa es la premisa. Entonces, ¿cómo le hacemos para buscar soluciones alternativas? Entonces, bueno, era lo que les decía, que el problema no es de una legislación o de que si haya o no derecho al agua, simplemente pues cómo ejercen el derecho humano al agua. Miren, este plano está padrísimo. La marginalización es el índice de marginalidad, aquí está, ¿no? El grado de marginalidad que tienen, donde está verdecito es donde hay menos marginados en el país. Donde está anaranjadito hay un alto nivel de marginados, y donde está rojo es un muy alto nivel de marginación. ¿Ok? Bueno, alcanzan a ver la manchota roja esa que está ahí en Chihuahua y una parte de Durango, de la Sierra de Durango. Oigan, ¿yo puedo controlar esto desde aquí? Sí. Es tecnología de punta. La última vez que fue a la sierra no había estas. Bueno, y entonces, este es el porcentaje de cobertura de agua. Y fíjense qué curioso. Lo verde acá corresponde a lo verde acá. Lo rojo acá corresponde a lo rojo acá. ¿No les parece muy sospechoso? Bueno, y en el resto del país es lo mismo, ¿eh? Aquí miren la mayor incidencia de rojo con la mayor incidencia de rojo. Resulta que cualquier sociólogo, economista o
como de esos que estudian estas cosas, demógrafos, sabe que los índices de pobreza están controlados por 5 variables. 2 de ellas tienen que ver con el agua, uno con el agua potable y el otro con el drenaje sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no tiene agua, no tiene drenaje, necesariamente va a tener un índice de pobreza y marginación. Pero no solo eso, lo va a anclar. Eso previene que la gente salga de esas condiciones de pobreza y de marginación. Entonces fíjense qué interesante. Pues ¿dónde está la gente más marginada? En donde no hay cobertura de agua potable. ¿Sí? Eso está pues planteado en esa... A ver, esto está más padre, esta gráfica me encanta. Fíjense, en 1986, más o menos, inicia, bueno, en el 84 empieza a darse suero oral, una campaña de salud para aplicar suero oral. Porque, ¿qué creen? Los niños, sobre todo los menores de 5 años, se morían, se deshidrataban, muy fácil. Pero la deshidratación no crean que era porque hacía mucho calor en México. Bueno, en algunas partes sí hace, pero en realidad era porque se enfermaban con cualquier cosa que era agua contaminada, les daba diarrea y se deshidrataban y se morían. Entonces por eso empezaron con la onda del suero oral. En el 86, con las campañas de vacunación. En el 91 inicia el programa de agua limpia, donde se hicieron inversiones muy importantes. Y por cierto, tengo que decirles que el rector de la UTC luego tuvo que ver en estas cosas. Desde que estaba en el gobierno federal y andaba asignando recursos para que esto sucediera. Luego, pues miren, esta grafiquita dice, esta línea es la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años cada 100,000 habitantes. Entonces fíjense bien, aquí cuando empieza el tema del agua limpia, fíjense la caída en la tasa de mortalidad. En 4 años, fíjense, pasar de 122 a 42, y luego seguían, y ya para el 2000 pasaba 26, para el 2004 20, para el 2010 9.1, 8.9, etc. Pero luego, ustedes que luego que están estudiando carreras técnicas, pues saben lo que es una curva asintótica. Sí saben, ¿verdad? Sí. Y si no, hagan como que sí saben, porque también me da vergüenza si no saben. Pero bueno, básicamente, pues ahí va la curva, y entonces de repente se vuelve paralela. Y entonces, ¿cuándo vamos a llegar al cero? Pues no. Pero fíjense, la cobertura de agua potable nacional empieza de un 78% a un 84%, a un 87%, a un 89%, luego llegan los 90%. ¿Y luego qué pasa con la curva? ¿Visualizan la correlación? Cobertura de alcantarillado, del 61, 72, 36, 85, el 89, 90. Y ahí seguimos. En la última década, esto es en el sexenio, particularmente el sexenio del presidente López Obrador, se cancelaron los recursos para infraestructura de agua potable y alcantarillado en México. Entonces, pues ¿cómo creen que está la infraestructura? Estos porcentajes se alcanzaban cuando había inversión. Entonces se mantenía el 90% porque la gente que nacía, pues le iban metiendo infraestructura, entonces más o menos mantenían, iba creciendo la población, crecía un poquito la infraestructura y mantenían los porcentajes de cobertura. Pero ahora, sin eso, esta gráfica yo la tenía desarrollada hasta el 2014, se empieza a caer la infraestructura. ¿Qué creen que va a pasar con esto?
Lo bueno es que son ingenieros, entonces no necesito yo explicarles nada. Ustedes, las gráficas se explican por sí solas, ¿no? Este tipo de cosas son las que a mí me motivaron a empezar a explorar el tema de qué onda con ese 8%. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 9 millones. Ya subieron, pero estoy usando los dos para no equivocarme. Ahorita deben dar como en 11 millones, más o menos. ¿Qué tanto tienen que esperar a que les llegue la cobertura o el agua potable? Fíjense, comentarios auténticos de un doctor que aquí todos los que están aquí lo conocen, una de las mayores eminencias que hay. Bueno, en México, reconocido como yo creo que dentro del top 5 de los ingenieros que tratan los temas de agua en México. En serio, o sea, una autoridad. Y a nivel mundial tiene su reconocimiento también el señor, no voy a decir su nombre, por la anécdota. Un día me acuerdo que le dije, oiga, doc, ¿y cómo le vamos a hacer para resolver el tema del agua en las zonas rurales? No, Oscar, pues, esa gente va a tener agua cuando se venga a vivir a las ciudades. Estoy diciendo, esta respuesta fue de una de las mentes más brillantes y con mayor reconocimiento profesional en el tema de agua. Entonces, pues, ¿cuáles son las opciones? Fíjense bien mis conclusiones en ese seminario internacional ahí en Italia. Primero, necesitamos modificar las reglas de operación de los programas federales, por varias razones. En el mapita que les enseñé ahorita, por ejemplo, si trazáramos una línea más o menos aquí, de aquí hacia el sur, tienen agua a lo idiota, esa es la expresión más correcta, o a lo bestia. Se inundan. Y sin embargo, es donde está el porcentaje de cobertura de agua potable más bajo de todo el país. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Perdón, el punto que les iba a decir. Y acá, en esta parte, que es la parte más seca, semiárida y árida, aquí todo esto es el desierto de Chihuahua, el gran desierto de Chihuahua, que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Texas, Arizona, Nuevo México. Esta zona así se conoce climatológicamente. Pues claro, vivimos en un desierto, o sea, no debería de sorprender eso a nadie, ¿verdad? Volteen a ver los cerros, ¿de qué color están? Cuando viene gente así de Veracruz o de Tabasco y dice, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hicieron para pintar los cerros? ¿Por qué los pintan de café? Bueno, entonces, aquí no hay agua, hay aridez, sin embargo aquí están los porcentajes más altos de cobertura de agua potable de todo el país. Entonces, las reglas de operación, por ejemplo, para cosechas de agua, de Conagua, pues jalan muy bien allá donde llueve. Porque Conagua pone, no, es que tiene que tener por lo menos, ahorita me voy a equivocar, pero 750 milímetros, ¿no? O 1000 milímetros de precipitación para que se pueda autorizar una cosecha de agua. El promedio en todo el estado de Chihuahua en los últimos 2 años ha sido de 220 y 240 milímetros en todo el estado. Bueno, me acuerdo que hice un ejercicio y encontré un lugar en la Sierra de Chihuahua donde sí rebasábamos el umbral de 1000 milímetros. No, es que dije, lo tengo que probar. Y entonces contraté 5 cosechas de agua con el programa de Conagua, con las reglas de operación del gobierno federal,
porque ahí sí me permitían, sí tenían la precipitación. Me costó cada cosecha de agua 10 veces más de lo que me costaba hacerlo con captar y con recursos de la Junta Central. 10 veces más. Entonces, pues evidentemente las reglas de operación de los no funcionan. El otro tema, que también esto es curiosísimo, porque también con el anterior gobierno se prohibió la participación de los organismos no gubernamentales en coparticipación con fondos de gobierno. Se prohibía la participación de organismos no gubernamentales. Entonces, pues yo decía, no, en realidad es la única manera como se puede atender el asunto, porque los organismos no gubernamentales lo hacen por filantropía, por ayudar, por solidaridad. Entonces, pues no están buscando una ganancia, un beneficio, entonces eso abarata los costos. Pero además, fíjense bien, cuando uno se quiere meter a resolver un problema de esto, se requiere estar en el terreno. Y entonces, los ingenieros, los funcionarios de gobierno, pues esos viven en Chihuahua, en Juárez, en acá, en la zona pavimentada, no viven allá. Y allá en la sierra, ¿a quién te encuentras? A los que vieron en el video, ¿no? Pues, grupos religiosos, grupos de servicio, asociaciones que se dedican a eso, a la filantropía. Allá en la sierra yo me encontraba historias de vida padrísimas, ¿no? Algunos trabajaban en captar, pero que se iban, un cuate que a los 21 años lo tuvieron que abrir por hacer una operación de corazón abierto y el cuate se iba a morir. Y entonces hizo una manda y entonces dijo que se iba a ir a dar un año de servicio a la sierra y así fue a dar. Y allá conoció a su esposa y ya se casaron y ya se quedó en la sierra. Pero fíjense el tipo de motivaciones que se requieren para ir a meterse a vivir ahí en la sierra. O sea, nadie nos gustaría estar así de una manda porque nos íbamos a morir a los 20 años. No, pero bueno, fíjense entonces que se requiere cierta vocación. Entonces, pues sin esto no hay manera. La otra cosa, pues es cambiar la política pública sobre el agua, que privilegia las inversiones de infraestructura típica, no las inversiones de soluciones alternativas, ecotecnologías y cosas de ese tipo. Y bueno, pues la otra razón que les decía es, si quieren resolver los problemas, tienen que estar ahí donde están los problemas. Esa es la única manera de entenderle ese asunto. Bueno, entonces, esta es la introducción a la charla, chavos. No se desesperen, eventualmente voy a llegar a algo. ¿Alguien que le sepa esto? Bueno, ahora sí, ya. Ahora sí vamos a ver una presentación que hice anoche para ustedes, chavos. De defender nada más para que... Todo lo que batallé para conseguirles esta foto. Está perrota, ¿no? Sí. Es cuando uno dice, hijo, yo quiero ir a la sierra. Pues sí, pero de vacaciones, ¿verdad? Nomás un fin de semana y ya, una semana máximo. Miren, aquí está una casita. ¿Alcanzan a ver la otra? Sí. ¿Dónde? Los árboles. ¿Esta? Sí. Esta era la que existía. Ah, ¿la misma? Esto era lo que había. Y esto es lo que quedó. Hombre, si les platico las dinámicas que se generan cuando llegamos a captar o alguna otra organización para convencer a las familias y decirles, a ver, yo les regalo el material, pero ustedes lo construyen. Teníamos una estadística que empezamos a revisar con captar. Lo que decidió hacer la gente cuando vio que era en serio, juntaban a todos sus familiares, cortaban los palos, todo, y iban armando la construcción. Pero, ¿qué sucedía? Que veían y decían, ah, hijo, pues ya me regalaron el techo, y los tubos y el tambo.
Entonces juntaban a los familiares y se ponían a hacer adobes. Y entonces hacían la casa completa. Miren, adobes nuevos. ¿Se fijan? Lámina nueva y todo. Y acá, así vivían. Bueno, y la otra, esa es una familia. ¿Cuántas familias necesitamos por fraccionamiento aquí para que sea rentable? Unas 100 casas, ¿no? Bueno, 30, 40, así, unas cerraditas, así residenciales, así, chidas, ¿no? No, yo estoy hablando popular, vivienda popular. 50 por hectárea. Ahí está, 50 viviendas por hectárea. ¿Cuántas hectáreas son ahí y cuántas viviendas ven? Hay que plancharle. ¿Cuánto creen que se tarda en llegar de ahí a la siguiente casa? Esa es la bronca. ¿Dónde meto ahí yo una bomba y una tubería y dónde escarbo y dónde conecto? Ay, nos dimos cuenta, ¿no? Así es como me doy cuenta de que está súper aburrida la plática, pero aguanten. Un friego de agua por todos lados. Y además limpiecita. Ese es un arroyo lleno de agua. Fíjense, la cortina tiene esta su vertebracita ahí. ¿Qué onda con el agua? Si le hicimos una persona tan fregona, ¿dónde está el agua? Si la sierra es donde más llueve, ¿dónde está el agua? Llevamos 4 años de sequía, chavos. 4 años de sequía. Obvio, entonces las soluciones sostenibles, accesibles, pues ya les dije que la solución, ya saben, ¿no? La de así de genio, de doctorado y postdoctorado con reconocimiento a nivel internacional, pues váyanse a Juárez. Bueno. Funciona como las teles, le pegas. Miren, así funciona esto. Llaman a la comunidad, captar, consiguen lana, o de la Junta Central, o del Club Rotario, o de Fechaco, de donde se dejen. Y entonces compra las láminas y compra los tambos y los tubos de PVC y ya. Y entonces los indígenas tienen que cortar algunos arbolillos, pelarlos, hacer el entramado, hacer sus adobes y luego ponerse de acuerdo entre todos, miren, ponerse de acuerdo entre todos. Porque no crean que captar se los lleva hasta la casa, así, ¿no? Amazon, ¿no? O Mercado Libre, ahí le cae. No, o sea, tienen centros de acopio y les dicen, o sea, ya está el tambo, ve por él. Y entonces, pues se ponen de acuerdo. Estos son los técnicos, aquí sí sacaron algunos técnicos más o menos que les explican al principio cómo debe estar el armado, pero estos troncos los consiguieron los de la casa. Captar también da algunas maderas, algunos tablones para ya lo que es clavar las láminas, ¿no? Bueno, hablo de Captar porque están aquí los de Captar, hay otras organizaciones que también lo hacen, ¿no? Pero yo tengo que confesar que con quien empecé la sociedad fue con Captar, porque ellos ya tenían experiencia haciéndolas.
Y lo recuerdo que cuando les dije, ¿y cuántas hacen al año? No, chorro. ¿Cuántas? No, pues hemos llegado a hacer hasta 40, 50. Dije yo, no, pues si son un chorro. Nosotros no hacíamos ni una. ¿Verdad? Entonces si son un chorro. Pero dije, a ver, necesitamos más o menos llegar a unas 30,000 viviendas. Entonces dije, a ver, a 40 casas, por 40 cosechas por año. A ver, alguien ayúdeme con la división. ¿Cuántos años? Tuvieron que sacar la calculadora, no lo puedo creer. No manches. ¿Cuántos? 750 años. Dije, no, pues estos están igual que los del gobierno federal con la curva esa asintótica, ¿verdad? Pues mejor no hacemos nada. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿y pueden hacer más? Pues sí, si consiguen lana. Y así empezamos a conseguir lana. Y que la Fundación Reaeronáutica y que quién sé quién y todo eso. Bueno, donde yo me quedé, iban entre cosechas de agua y sistemas colectivos, ya iban atendidas 8,000 familias. Eso fue en un periodo más o menos como de 5 años. Ahorita ya se ha avanzado más. Pero fíjense bien lo interesante de esto. Se le pegó al 30% del universo que teníamos más o menos de marginación con el que habíamos planteado iniciar. ¿Ustedes saben en qué otro estado de la República se ha avanzado para reducir ese índice de marginación y de disponibilidad de agua en el país? A ver, adivinen. ¿De acuerdo? Ninguno. Eso es lo malo de los chihuahuenses, creen que nomás ellos, que no existe el resto del mundo. No manchen, no me digan eso. O sea, ¿a poco no han hecho nada en el país en estos? A ver, me da vergüenza y coraje reconocer que tiene razón. Aquí nada más estamos viendo fotos de cosechas de agua. También se hicieron sistemas de riego, algunas construcciones, algunas terrazas para hacer sistemas colectivos en algunas comunidades que también se usan para el riego. Porque la agricultura en estas zonas es de ¿cómo? Subsistencia. Es para el autoconsumo o para el trueque. Es de lo que vive la gente. Y obvio, pues cuando no hay lluvia, como en estos últimos 4 años, pues efectivamente la gente tiene que emigrar. O tiene que depender de lo que le lleve, pues para poder comer y todo eso, ¿no? Eso es parte de lo que ha estado haciendo Maru Campos, que más o menos sí le entiende este tema del agua. Bueno, y obvio, pues bien, nomás que bonito. A ver, los de mantenimiento industrial ya quisieran que se aventaran una instalación como estas. Ni para los baños les saben así. Tiene que tener la pendiente adecuada para que llegue a esta cubeta, que es un filtro hechizo perfectamente sellado, para que llegue al tambo. Más o menos para que se den una idea, una buena nevada, con una buena llovida, les llena el tambo y les puede durar el agua un mes. De eso estamos hablando. ¿Sí? Porque no crean que se bañan así como ustedes, ¿verdad? Que en una semana se le echan todo el tambo. Agua, obviamente, en las cocinas, pues el agua. No les traje el video, padre, allá donde andábamos caminando, allá cuando logramos lo que tenían que caminar. Tengo un video fregoncísimo de Francisca,
Era una señora tuerta, viuda, que vivía allá. Y a mí me encanta, digo, lo que pude platicar con ella, porque en su cuartito, tenía un cuartito, eran 2 cuartitos donde vivía. En uno estaba todo esto, la cocina, la recámara, el bar, todo, pero así, así de madera, así como lo ven aquí. Del otro lado de la pared estaba el otro cuartito. En el otro cuartito, lo único que había era 2 bidones y una carrucha. Y entonces yo decía que era una metáfora increíble, porque la mitad de su tiempo se lo llevaba en ir hasta donde estaba el aguaje, cargar los bidones y regresar con la carrucha para traerlos. Entonces yo le decía, esa es la mitad de su vida, ¿no? La mitad de su vida es ir a conseguir el agua. Así estaba dividida su casita, ¿no? Miren nomás. Miren. Aquí se alcanza a percibir ya cómo queda una residencia. Estas, ¿saben dónde las vi yo antes de verlas aquí en Chihuahua? Así de fregonas. Bueno, un poquito más. Allá, por ejemplo, en las rocallosas de Colorado, así de los ricototes, que tienen sus casas así, ¿cómo se llaman? Los que viven así en Maine y en Aspen, ¿verdad? Pues así, en los pinos, así. Sus casas de vacaciones. Pero bueno, esto era lo que les quería platicar. No sé si tengan algún comentario o pregunta. ¿No? Bueno, ahora va el reto. Estas cosas, las famosas ecotecnologías, si se fijan, son soluciones basadas en la naturaleza. Llueve o nieva, ¿cómo le hacemos para almacenar esa agua y hacerla que no se contamine y que dure durante un tiempo relativamente largo? Para aguantar en el periodo de lluvias, que se pueda tener agua en el acceso ahí en la casa y luego después pues subsistir, ¿no?, durante el resto del año. Hay otros mecanismos, este es el más común, pero por ejemplo andando allá en la sierra me enteré de un ingeniero japonés, esa me encantó, esa historia me encanta, un ingeniero japonés que se fue a la sierra y ahí en un tiempo hasta que ubicó todos los arroyos secos, y entonces pues el vato era hidrólogo, sabía de hidrología, y entonces él sabía que abajo, a unos metros, en una pendiente, pues él podía encontrar agua. Y entonces lo que hizo fue ubicó varios puntos así donde están las comunidades, y entonces perforaba a 2 metros, a 3 metros, unos tubillos así de pulgada y media, pulgada, y con una bomba de mano, de esas de las películas del oeste, o de las que usan para llenar los garrafones. Lo mismo es el mismo principio. Con eso le daban agua a la comunidad. ¿Cuánta gente creen que trajo ese vato para resolver eso en varios pueblos de la sierra? Mucha, ¿no? Él. Entonces, ojo, estas son soluciones alternativas basadas en la naturaleza que requieren observación científica y una mente con ganas de resolver problemas. Cuando hay un problema que tiene muchos años, que persiste, ustedes, la primera conclusión que deben de tener es: las soluciones que existen no se aplican para resolver ese problema. Porque la prueba irrefutable de eso es que el problema persiste. Entonces, ¿cómo le hacen para que ustedes, ingenieros de mantenimiento industrial, de mecatrónica, diseñen, por ejemplo, cosas que sirvan para esto? No les mostré, por ejemplo, las placas solares que son los sistemas colectivos.
los controles que pueden hacer que funcione todavía más eficientemente este tipo de sistemas, que pueden ser autónomos, que pueden tener sus propias energías, cómo darle mantenimiento y limpieza para que duren más este tipo de instalaciones, cómo simplificar instalaciones similares, las bombas de agua, todo ese tipo de cosas. Son cosas que ustedes saben y pueden hacer si quieren. Y aquí la invitación es de que a veces el rollo ese de que, híjole, es que hay que ayudar a los más necesitados y luego a veces vemos hasta con lástima, ¿no? A la gente, hijo, pues pobres. Es más, así decimos, ¿no? Pobrecitos. Bueno, el chiste es que nos convenzamos de hacer cosas para cambiar ese estado de cosas. Bueno, sí se puede. Y no necesitan tener ni un doctorado ni ir a conferencias internacionales para hacerlo. Nada más es ponerse las pilas para tratar de resolverlo. Entonces, universitarios, ingenieros, ojalá y ustedes encuentren muchos de estos problemas en sus comunidades y encuentren una manera de resolverlos. Muchas gracias. Bravo.